¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos dando el inicio a Bajo un mismo techo, este programa de techo, donde vamos a estar hablando de lo que significa la pobreza hoy día en este Chile 2026. Para eso tenemos un panel bien destacado de invitados e invitadas, así que vamos a estar conversando con ellos. Los saludo de inmediato, pero que estoy con Isidora García, directora social de Techo. ¿Cómo estás, Isidora? Muy bien, Iván, gracias. Bienvenidos a nuestros invitados. Que los saludamos de inmediato. Partimos por Eugenio Tironi, sociólogo. Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Felipe Cas, ex senador, ex ministro, ¿cómo estás, Felipe? Muy bien, muy activo en redes aquí también por lo demás. Y también el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. Alcalde, ¿cómo estás, Felipe? Muy bien, muy agradecido la invitación. Bien, pues partamos por lo primero. Hay una pregunta que de alguna manera nos inspira. Estamos en el día después de la cuenta presidencial y que tiene que ver con qué significa ser pobre hoy día en Chile. Tú tienes una editorial para partir abordando aquello y le damos una vuelta con nuestro invitado. Sí, importante decir que ayer fue la primera cuenta pública de este gobierno y es un hito importante porque marca la pauta, ¿cierto?, respecto a las prioridades que se van a poner en agenda en los próximos años y cuál es el plan que tiene el gobierno para abordar cada una de las problemáticas más importantes del país. Y en ese sentido, creo que hay algo destacable, que es que ayer se mencionaron a aquellas familias que viven en campamento y se mencionó también la problemática de acceso a la vivienda que estamos viviendo en nuestro país. Pero todos sabemos que aquí este gobierno ha tenido, ya mencionado, se ha caracterizado por hablar de tres emergencias: la emergencia de seguridad, la emergencia económica y la emergencia social. Y lo que vimos en el discurso de ayer es que la tercera y última emergencia, la emergencia social, quizás es la que estuvo menos presente en el discurso. Y si bien es valorable que se mencionen los campamentos y el tema de la vivienda, porque lo primero es reconocer el problema para poder abordarlo, se echó de menos y subsiste la pregunta de cómo estas medidas realmente van a estar dirigidas a aquella población más vulnerable, que son además las familias con que nosotros trabajamos. Así que con esa pregunta, ese comentario, es que queremos abrir esta conversación del día de hoy aquí en Bajo un mismo techo. Ya, pues partamos respondiendo de inmediato. Eugenio, para ti, ¿qué significa hoy día esta mirada de qué es ser pobre en este Chile 2026? Ser pobre en Chile, en todo rigor, es ser migrante. Y el tema de la migración estuvo en el centro de la cuenta de ayer. Por lo tanto, estuvo la pobreza, estuvieron los campamentos, estuvieron los sin vivienda, pero estuvieron bajo la figura del inmigrante. Y lo que se planteó ayer fue una política muy severa de invitarlos, lo pongo entre comillas, a que dejen el país. Y a que busquen nada más desde fuera intentar volver. Lo que todos sabemos que es totalmente una utopía, no funciona ni siquiera hoy día, o sea, obviamente que no funciona en Estados Unidos, no funciona en ninguna parte. El mismo riesgo que corrieron a entrar, no van hoy día a desandarlo, volviendo a los lugares de origen. Entonces, yo creo que hoy día el nombre de la pobreza es xenofobia, el rechazo, expulsión del migrante, que es la medida, como dice León XIV en su última encíclica, con la cual cada sociedad debe medir su nivel de civilización, la manera como trata al refugiado. Entonces, yo creo que está muy presente, pero bajo una fórmula muy peligrosa y que sabemos en la historia de la humanidad a dónde conduce. Felipe, tú diriges una comuna donde el factor migración es súper clave, Estación Central. De hecho, te veíamos ayer en las noticias siendo parte, o al menos estando allí en un operativo que termina con 70 migrantes arriba de un bus de la PDI en dirección a no sabemos dónde para ser notificados, además de una cautelar. Este sesgo que pone Eugenio, que hoy día, qué interesante la discusión de que hoy día ser pobre es ser migrante. ¿Cómo se vive desde la gestión de un municipio como Estación Central? Sí, yo también tenía una visión similar a lo que plantea el profe Tironi, en la cual evidentemente que hoy día el fenómeno de la pobreza es distinto quizás como lo habíamos visto en años anteriores, y cómo esto está relacionado no solamente con el tema migratorio, una persona que no cuenta con red, no solamente no cuenta con acceso, sino que está en condiciones de hacinamiento también, pero también no solamente para nosotros nos afecta mucho el tema de la migración, como les comentaba, la migración irregular, porque el fenómeno se habla con mucha liviandad respecto al tema de la migración. Sin embargo, hay comunas en específico que generan un problema que es distinto, como puede ser Santiago,
Independencia, Recoleta, en el cual esto se traduce que donde se concentra la mayor cantidad de migrantes que viven de manera irregular. En el caso de nuestra comuna, muy asociado al fenómeno migratorio venezolano, pero también a los megaedificios. Entonces son personas que no viven en el modelo del CITE, los guetos verticales que uno comúnmente puede reconocer. Entonces el haitiano vive como en CITE, el peruano también. Sin embargo, esto se asocia a condiciones de hacinamiento dentro de los mismos edificios, en un modelo de negocio de la inmobiliaria en el cual el 70% corresponde a inversionistas, el 30% primeros propietarios, lugares donde están viviendo más de, no sé, en general son departamentos bastante pequeños, está hablando de 17 en algunos casos metros cuadrados, Claro. Y 24. muchas familias vienen además de esa situación previa de exclusión, de allegamiento, hacinamiento crítico, a vivir a campamentos después. Sí, claro, está muy asociado. Y también no quería dejar de mencionar también el fenómeno de la salud mental. De que uno ve que hoy día que las personas que están en situación de calle, lo ha comentado el alcalde White y otros alcaldes también que tienen este problema de personas que están viviendo en Ruco, como ha aumentado esto, y te lo dice el alcalde donde está el Hogar de Cristo, o sea, un alcalde que tiene y los terminales de buses. O sea, nosotros tenemos una tradición respecto a las personas que viven en situación de calle, comúnmente conocidos como el viejo del saco, situaciones que que son personas que están incorporadas también dentro de la misma, de los mismos barrios, que la gente los va protegiendo. Sin embargo, hoy día vemos un fenómeno distinto que está asociado a problemas con patología dual, principalmente con problemas de esquizofrenia o consumo problemático de drogas, donde también uno ve que la pobreza va cambiando en una dimensión que es distinta. Claro, y ahí Una se dimensión mezcla el tema de la salud vulnerabilidad, mental. en definitiva, no solamente el tema migratorio que tiene que ver con la falta de acceso a redes, sino que también como esta vulnerabilidad de todo tipo, en definitiva. Muchas gracias, Felipe. Ahora voy al otro Felipe. Felipe Cast, como ex senador también y también por tu experiencia habiendo trabajado específicamente en temas de vivienda y campamento, ¿cuál es la visión que tienes tú sobre la pobreza hoy y específicamente sobre aquellas familias que se encuentran específicamente en situación de campamento? Bueno, primero agradecer la invitación, la verdad que le Gracias a tengo ti. mucho cariño a Techo, marcó mucho no sé si mi adolescencia, porque estaba en la universidad ya, pero en mi juventud, y creo que nos inspiró a mucho a lo que decía en su minuto el padre Felipe Berrío, a quien le mando cariños también, que fue el creador de esto. Yo en su minuto era un joven de 19 años cuando Felipe Berrío estábamos en Curanilahue y se le ocurrió esta locura de armar Techo, que se llamaba 2000 megaguas para el 2000 en esa época. Y lo que te diría en términos a tu pregunta hoy día, yo diría tres cosas. Primero, yo creo que la seguridad sí es un tema de la pobreza del Chile de hoy. O sea, por lo tanto, sí es un tema que tenemos que abrazar desde la mirada a la pobreza. No hay nada más pobre para una familia que vivir con angustia de que sus hijos no puedan salir a la calle o que la madre tal vez no vuelva íntegra a su casa en la noche. El tema económico también creo que tiene que ver con la seguridad. O sea, cuando hablamos de la emergencia económica, el empleo, llegar a fin de mes, la clase media sufre mucho y es una pobreza de un país que evolucionó. O sea, este es el país de la transición que yo nunca voté por la concertación, pero soy muy respetuoso de lo que hizo la concertación como proyecto político. Yo creo que el proyecto político más exitoso que ha tenido Chile en probablemente el último siglo, desde el punto de vista de una coalición política democrática que logra consolidarse en el tiempo por 20 años, que logra tener logros sociales y económicos. Y creo que el gran pecado que tuvo la concertación es no defender su legado. Se lo dije al expresidente Lagos, en su minuto se lo dije al hijo del expresidente Lagos, ex colega del senador Lagos Bebe, le decía, pero ¿cómo ustedes no defendieron lo que hicieron? Son los más timoratos que he visto. Llegó el Frente Amplio y los viene a vilipendiar, siento que la concertación es una pega que yo creo que miraba por cualquier parte del mundo, éramos campeones del mundo en ¿Y destruir cuáles son los la avances pobreza. que reconoces ahí en ese periodo específicamente? Y voy al tiro a esa pregunta, y voy a llegar a un tema que planteó Eugenio, y es súper relevante. Entonces yo creo que la pobreza sí estuvo presente en seguridad, sí está presente en lo económico, pero voy a los campamentos, que es un tema que nos convoca. De hecho, se dedica a llegar a aquella última milla donde es la pobreza más dura, ¿no es cierto? Y que es el tema de los inmigrantes. Y yo creo que el tema de los inmigrantes, yo en esto probablemente pienso distinto a muchos de mi sector, de la derecha, y yo creo que ese es un gran error político y social de confundir al inmigrante con el delincuente, ¿ah? Y lo meten en el mismo saco. Y criminalizan al inmigrante por ser inmigrantes, sabiendo que escaparon de una dictadura, no porque querían simplemente aprovecharse de Chile, sino porque sus derechos humanos y sociales estaban siendo brutalmente atropellados. Entonces, yo nunca he entendido, o sea, yo entiendo políticamente por qué, soy político, por lo tanto, de profesión, y sé que es muy rentable hablar en contra de los inmigrantes. Muchos de los que están escuchando
Si yo hablara aquí fuertemente en contra de los inmigrantes, dirían qué bien Felipe, compadre, lo felicito, señor político, qué lástima que se fue del Senado, pero no lo voy a hacer, ¿ah? Porque creo que los inmigrantes, la gran mayoría de los inmigrantes no son delincuentes, son grandes personas, tienen familia, son personas de esfuerzo y que merecen todo nuestro respeto. Y no entraron por la ventana porque querían entrar por la ventana. Es una gran mentira. No entraron por la ventana, no estaban desesperados, estaban angustiados, estaban siendo perseguidos. No podían llegar a fin de mes. Entonces, y además el 95%, decir un número, puede que sea el 99%, son gente que no ha hecho ni un delito. Claro, pero algunos dicen entrar por la ventana es un delito. Yo sé, pero yo encuentro que cuando uno está desesperado y no le hace daño a nadie y viene a trabajar. Entonces yo creo que volviendo a los campamentos, yo le propondría al gobierno que haga otra estrategia, más que decirle que se vayan todos, diferencie de los buenos y los malos. Si hay malos chilenos y hay malos inmigrantes. Y a los malos seamos muy duros, pero a los buenos denle oportunidades. Y oportunidades incluso a aquellas familias que en el fondo dicen yo quiero que me den oportunidades, pero me quiero formalizar, quiero poder pagar incluso mi casa, pero para poder pagar mi casa tengo que tener pega. Po. ¿Cómo la voy a pagar mi casa si no? Entonces no quiero todo gratis. Y ahí sí creo que habría un matiz. Tal vez diga, bueno, al inmigrante que llegó por la ventana, démosle una opción de salida, o sea, que se quede en Chile, pagando sus impuestos, que no le salga todo gratis, pero démosle formalización, po. Démosle una salida. Hoy día estamos en una mentira, que es decir, se van a ir todos, no se va a ir nadie, o muy poco, se van a ir muy poco, y finalmente tampoco vamos a solucionar el problema a fondo. Entonces yo creo que hay una pobreza, como decía Eugenio, muy tremenda, que está muy fuerte en los campamentos, pero estamos haciéndonos trampas en el solitario porque estamos diciendo como que vamos a solucionar el problema de los inmigrantes, que no lo vamos a solucionar, y tampoco vamos a solucionar el problema de la pobreza. Y eso es muy rentable para los delincuentes que quieren utilizar muchos estos bolsones, que son informales, como obviamente como una fuente para el lucro que tienen. Si los delincuentes son empresarios de la delincuencia y a eso se dedican. Perdón, les pongo una pregunta en la mesa porque venimos de la cuenta pública y es interesante también la mirada que pone el presidente y sus gestores, los ministros, sobre esta materia. El presidente, en entrevistas que dio el día antes de la cuenta pública, reitera el compromiso de expulsar a los 300.000 migrantes irregulares o que se van a ir. Me tocó hoy día en la mañana hablar con Frank Sauerman, director de Migraciones, y él dice que están echando a raíz de 200 cada 3 meses, lo cual te da una cifra de 1.700 y tanto en 4 años. ¿Cuánto se ha criminalizado ese fenómeno en Chile? Y esto de la erradicación de los campamentos hoy día parece ser, más que erradicar los campamentos, expulsar a quienes viven en ellos del país. Eugenio. Mira, francamente, se me podrá calificar de exagerado porque normalmente cuando se hace esta advertencia a lo largo de la historia así ha ocurrido, pero me preocupa esta suerte de autoritarismo, de terciopelo o esta policialización de la política social. Porque si sumamos a esta, por una parte, esta expulsión de inmigrantes, esta invitación a que se vayan, como se ha denominado, que es una invitación asimétrica, la invitación de un Estado no es una invitación, es una exigencia frente a una persona completamente vulnerable. Y si sumamos a esto este registro único de vándalos e incivilizados, estamos promoviendo un sistema. ¿Y quiénes son ellos? No estamos hablando de los que participan en actos de corrupción, no estamos hablando en quienes evaden los impuestos, no estamos hablando de quienes, no sé, seguramente están acusados de acoso en un colegio particular. Estamos hablando básicamente de jóvenes, digámoslo así, que viven en zonas periféricas o en jóvenes que han dejado la educación y no trabajan, que caen en actos efectivamente de vandalismo o incivilidad, que los vamos a registrar, los vamos a inscribir y uno sabe en qué terminan las inscripciones. O sea, el nazismo en Alemania en el año 33 comenzó inscribiendo a los judíos. Partió esto, como dicen, los papeleos terminan en tragedia. Y lo mismo fue en Italia. Perdón, ¿ves ese riesgo, Eugenio? Es que lo que dice me parece... Es que ojo, es que se puede trivializar esto, se puede normalizar. No, lo estamos inscribiendo. Pero esa inscripción, ¿dónde queda? ¿Quién la denuncia? ¿Dónde queda registrada? ¿Qué efecto va a tener sobre su vida familiar, sobre su vida laboral, sobre su vida escolar? Digamos, si alguien quiere hacer una anotación de la incivilidad, yo me inscribo. Y dígame a alguien que levante la mano quien no debe estar en esa lista. ¿Quién tuvo un hijo, ha tenido un hijo, o uno mismo que a los 12, a los 13 años no cometió un acto de incivilidad? ¿Voy a estar en esa lista?
Si no estoy en esa lista, no le creo a la lista. Y es una lista que está construida en función de estigmatizar y, por lo tanto, de incrementar los niveles de progreso e imaginación. Entonces, miran, perdón que pueda resultar medio apocalíptico, pero a mí esto que pase colado, que se diga oficialmente, que se anuncie con fanfarria, y obviamente que tiene altísimo respaldo en la opinión pública, como lo tuvieron los regímenes que impusieron esto en el siglo XX y lo siguen imponiendo hoy día en la Cisjordania, por ejemplo. Entonces, mucho ojo con este tipo de práctica, porque ahí ya no vamos a estar hablando de los campamentos, vamos a estar hablando de los guetos. Yo quiero discrepar con mi amigo Eugenio aquí, le tengo bastante aprecio intelectual y también por su grande debate en términos sociales en Chile, pero yo creo que por suerte, y tal vez espero que Eugenio se equivoque, pero yo creo que estamos lejos de eso, de tratar de buscar un paralelo con ese tipo de inscripciones. Lo que sí, creo que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con que no tenemos que utilizar los colegios como un mecanismo para identificar a los inmigrantes irregulares. Creo que eso atenta contra la misma lógica de un colegio o un consultorio. Pero lo que sí creo que es algo que tenemos que hacernos cargo es por qué tiene tanta popularidad el que una lista de inscritos de incivilidades se haga. Y es porque yo creo que ha habido una cierta tolerancia del mundo político en general a las incivilidades y a la delincuencia. Entonces, también hay que hacernos cargo, como parte de la élite política chilena, o de la élite chilena, de que la ciudadanía dice, ¿sabes que estoy choreado ya? Así que aquí cada uno raya la cuestión, me asaltan, me hacen no sé qué y no pasa nada. Entonces, independiente de que tal vez la fórmula misma de la inscripción te guste o no te guste, creo que tenemos que hacer una sintonización, y además Eugenio, como un muy buen sociólogo y experto en conectar estuvo en la franja del no, en su minuto tiene buena capacidad de conectar con la ciudadanía, entender por qué la ciudadanía está choreada de esta intelectualización o casi que idealización de la marginalidad también. O sea, en el fondo no podemos idealizar ningún acto vandálico de ningún tipo. Entonces, el ser duros contra aquellos que hacen actos vandálicos tiene que ser un patrimonio transversal, de izquierda a derecha. Y cuando logremos aquello, obviamente, como esto es un mercado además, porque sabemos, por ejemplo, que a los niños los ocupan muchos de los adultos que tienen esta industria del crimen, tenemos que pensar cómo desbaratamos, seguir la ruta del dinero, por supuesto, pero también ser muy duros con aquellos que hacen actos vandálicos para que efectivamente esto no siga ocurriendo y la ciudadanía no quiera votar por personas que eventualmente quieran soluciones mágicas, que sabemos que muchas veces no son las mejores. Felipe, desde el municipio esta discusión es interesante cómo se está... Súper interesante, y de hecho quería comentar yo a todos los que nos están viendo, con total certeza contarles que Estación Central cuenta con la colonia más grande venezolana de toda la región metropolitana, de los migrantes que están catastrados, que están dentro de los registros. Respecto a los que están de manera regular, no sabemos, sin embargo también suponemos que deben ser un número altísimo y de seguro estamos punteando dentro de todas las comunas de la región metropolitana. Contarle que ninguno de ellos ha ido todavía, al menos no lo hemos visto en la calle, permanecen todavía en Estación Central. Yo creo que es un dato que es relevante. Sin embargo, hay algo que sí está pasando, que un poquito en función de lo que decía Felipe. Me llamé hace poquitos días, no sé si estoy cometiendo una infidencia. Me comenta la Seremi de Salud para pedirme ayuda porque habían bajado mucho las vacunaciones en Estación Central. Principalmente en que es el riesgo que advirtió el colegio médico, el riesgo sanitario. Posteriormente, converso con una tía de jardín, me comenta que el aumento del ausentismo. Digo, tía, pero eso es normal que en esta época del año porque ha hecho frío. No, porque ha conversado con los apoderados y le dice que tiene temor a que efectivamente lo puedan denunciar. Entonces, estas medidas que sin duda, si se cometen en una cuenta pública, van a traer una adhesión, alguien va a poder sensibilizar respecto al gran problema que tenemos, y después quiero comentar un poquito respecto a eso, generan este tipo de situaciones que pueden ser externalidades negativas respecto a lo que pasa, o derechamente estamos mandando un mensaje que es totalmente contradictorio para poder tener comunas que sean, en este caso, evitar un riesgo sanitario. Porque tanto el colegio médico como los profesores han advertido de esto. Tú dices, porque tú además estás en la primera línea de la gestión de la autoridad del Estado, el alcalde es la primera autoridad con la cual la gente interactúa. Tú dices que ya el anuncio de utilizar esta información, lo que decía Felipe, de los consultorios, de los colegios, ha tenido efecto. Ya hay menos vacunación y ya hay niños migrantes que están faltando a clase. Tal cual. Eso fue lo que nos pasa. Producto de estos anuncios. Solamente respecto al anuncio. Entonces el anuncio lo que ha generado es que gente se empieza a ocultar más que a empezar a mostrar. Esa es la razón de se ser oculta del del anuncio. Estado. No, pero el riesgo sanitario... amedrentar.
Lo logró, y el anuncio lo logra. logró. Y es lo que ha hecho Trump. Y eso es un dato puntual que está pasando hoy día en la comuna. Sin embargo, yo me quiero referir al tema de la incivilidad. Yo lo he comentado en algunos foros y se malentiende. Hasta el profe Tironi, así que espero que me pueda entender bien. Citando a Norbert Elías, respecto al tema del proceso civilizatorio, de cómo las sociedades van generando normas de comportamiento que permiten que podamos entendernos, vivir en sana convivencia. Nosotros, como desde el municipio de Estación Central, gastamos mucho tiempo en poder generar este proceso civilizatorio en términos de civilidad, de poder generar normas de comportamiento que los vecinos ya tienen internalizados y que tiene que ver con cosas que son bien sencillas, como la basura se saca estos días a la semana, no cuando a ti se te ocurre. El disco par es para parar, el rojo también es para detenerse, las motos no pueden andar por las veredas, no puedes tú ocupar el espacio público como se te ocurre. Tienes que, si vas a hacer alguna celebración, si estás de cumpleaños en tu casa, no puedes estar hasta las 5 de la mañana un día de semana, puedes estar hasta las 11, 12, esa es la forma en la cual nosotros no estamos acostumbrados a poder vivir en sana convivencia. Entonces, la población migrante genera como este problema de choque cultural, que nosotros tenemos que hacer este proceso como municipalidad de poder, enseñando también a los vecinos nuevos cuáles son aquellas normas que están generando como este choque, este problema, y son todos los alcaldes que tenemos problemas precisamente con la incivilidad. Entonces, hoy día, y quizás usted que Iván, que frecuentemente está sacando noticias, ¿cierto?, respecto a Estación Central, no me va a creer quizás, pero los indicadores respecto a delitos han bajado en nuestra comuna, han bajado los homicidios, de respecto a los lanzazos no hemos logrado bajar ese indicador, sin embargo, robo en las casas, robo en distintos lados, robo de vehículos, han ido bajando en nuestra comuna. Sin embargo, aumenta la sensación de inseguridad. Entonces, siempre está aumenta también respecto a las incivilidades que se van generando. Entonces, para cualquier alcalde va a ser muy importante que haya una estrategia respecto a cómo abordar la incivilidad. Sin embargo, yo creo que este registro va a generar polémica, sin embargo, tenemos que ir generando desincentivos también, y con esta tarea también que hacemos los municipios de poder ir generando ordenanzas, generando también situaciones que permitan incorporar estas normas de comportamiento que ya tenemos internalizadas a los vecinos Dos cosas. Primero, darle las gracias al Café Cortaderas que nos ha recibido acá, así que son los dueños de casa, así que primero gracias a ellos. Y está bueno el café. Ya está muy bueno, está muy rico además. Yo le quiero hacer una pregunta a todos y quiero partir con Isidora, que es la anfitriona de Techo, que no hemos hablado de la figura del ministro Podú, gestor de vivienda, y la mirada que hay detrás de eso en materia de campamento. El ministro ha tenido algunas intervenciones y declaraciones que han generado polémica en Dividido Agua en torno al tema de los campamentos. La mirada que tiene, por ejemplo, sobre la mega toma de San Antonio, o lo que estuvo ayer presente en la cuenta, que fueron 3 párrafos exactos de la cuenta pública del presidente Casa a propósito del tema campamento en Chile. Y me gustaría que tú nos dieras una mirada, Isidora, de cómo ves esta aproximación desde el gobierno al fenómeno de los campamentos y la pobreza. Bueno, primero decir que hace años que no se mencionaba explícitamente a los campamentos en una cuenta pública. Bueno, se había mencionado durante el gobierno de Boric en una cuenta pública, pero no en todas. Y lo que no se mencionó es qué se pretende hacer con la problemática específicamente de los campamentos, sino que más bien se habló del acceso a la vivienda en general, de aumentar los subsidios para la clase media, del DS01, también de la operación Sitio 2.0, pero la pregunta que tenemos nosotros es, específicamente para la población más vulnerable, ¿cuáles son los programas que se tienen pensados para el acceso a la vivienda de los más vulnerables? Y ahí no solamente hablo de las familias que están en campamentos, sino que también personas que están en pobreza rural. A nosotros nos ha tocado, en nuestros trabajos de invierno, verano, vamos a construir a zonas de pobreza rural donde son personas mayores que son hogares unipersonales, no son sujetos de algunos de los programas del Estado y quedan fuera entonces de la oferta, de la oferta de la política habitacional. Y lo que eso produce al final es que terminan en una situación de vulnerabilidad permanente. Entonces, aquí se está poniendo la problemática de vivienda como prioridad, sí, se está poniendo una meta alta también, se habla de 400.000 viviendas, soluciones que se quieren entregar, pero no sabemos bien cómo eso se va a dirigir y cómo se va a priorizar también a las familias más vulnerables. Y ahí las familias de campamento específicamente ya es otro tema, porque en el fondo ahí se mezcla, yo creo que este gobierno hace una distinción que me parece que está bien, que en el fondo primero hay que distinguir dentro de los campamentos dónde está la mayor necesidad. Pero no conocemos bien cuáles son los criterios que se están ocupando para hacer esa distinción, primero que todo. Así que yo creo que eso es lo primero que hay que decir, es que se tiene que pensar en la problemática de campamentos como algo específico, proponer una solución para ese segmento de la población, distinguiendo con criterios que nos ayuden a ver dónde hay necesidad, no solamente una cuestión más
de que no nos molesta la migración o nos molesta, sino que en verdad poner el foco en las personas más vulnerables, porque sabemos que hay todavía un grueso de familias que están ahí por una necesidad habitacional. Y que vienen antes de, por ejemplo, la comuna de Estación Central, de una situación de allegamiento o de una situación de hacinamiento crítico. Entonces, ojalá este sea un gobierno que las priorice de una vez por todas a esos 120.000 familias que están en campamentos hoy. No, a mí me parece que hay muchas cosas positivas en la cuenta y en el enfoque como pragmático y concreto y como micro social y microeconómico del gobierno. Yo creo que detecta bien muchas de las sensibilidades que hay. Me preocupa un poco la filosofía esta de retirar el Estado a todo lo posible para entregar más responsabilidad a la familia, a los individuos, excepto en seguridad, ¿ah? Como concentrar la acción del Estado en seguridad, ¿ah? Ahí donde cambió la mano, ahí se encuentra con el Estado, pero en la educación que la familia, en la salud que la familia, en todos los demás ámbitos que la familia. Yo creo que en ese sentido lo que se está proponiendo es un shock, es un cambio, un giro, no respecto al gobierno Boric, respecto, yo diría, al 90 en adelante, que la tendencia ha sido la opuesta. Y lo dijo el presidente Kast ayer. ¿Ah? Él está peleando con esa noción un poco de un estado de bienestar. Ahora, por eso votó la gente. Entonces, una revisión de este tipo no lo miro en principio negativo, ¿ah? Que no tengo problema en experimentarlo. A mí lo que me preocupa más de fondo es, como dije antes, esta policialización, ¿ah? Porque como decía el alcalde, aquí, y dado que Felipe recordó mi mal ganado prestigio de comunicador, uno sabe que este tipo de señales como las que dio el presidente ayer, este tipo de invitaciones, este tono coercitivo, tiene efecto. Lo está teniendo efecto en Estados Unidos, donde las personas que no son blancas, concretamente, han aumentado su deserción en la escuela, en el sistema de salud. Entonces, y además que todos estamos de acuerdo con eso, hasta que no toque a la señora que cuida a mi mamá, hasta que no toque a la amiga de mi hija en la escuela, hasta que no toque a alguien cercano, que estamos todos rodeados de cercanos que son migrantes, ¿ya? Entonces, estas son boomerangs, ¿ah? Que suenan muy bien, que son muy populares, pero que al final producen y van a producir rechazo y tensión social. Ayer dijo una cosa muy curiosa el presidente cuando dijo, a mí francamente me sorprendió, y esto no estaba más en el texto, que cuando optamos por renunciar al Merco y trasladar el costo del aumento de la gasolina a la población, no se produjo un estallido social. Pero eso es bastante significativo porque supone que eso estuvo en algún modo estuvo sobre la mesa como una posibilidad, en las pensiones, o por lo menos estuvo en su subconsciente. Pero estamos en manos de un gobierno que está jugando con esa alternativa como una posibilidad. Está jugando la ruleta con un estallido social, ¿no? Y que vamos probando, ya no resultó esto, por lo tanto podríamos probar con esto otro, con esto otro, con esto otro, con esto otro. Entonces, a mí esa cuestión me preocupa, pero estoy por darle espacio a que experimente con soluciones nuevas respecto a cuestiones sobre las cuales los remedios que venimos ocupando no han resultado sistemáticamente. Y en eso, lo que se puede hacer en salud, lo que se puede hacer en vivienda, lo que se puede hacer en educación, estoy dispuesto a apostar, a digerir incluso sobre cuestiones que a uno me parecían como verdades sagradas y probar.
Alcalde, y dejamos a Felipe para que medite Sí. esa respuesta de lo que estaba planteando. Hay que ser respetuoso con el pueblo. Yo creo que eso es muy importante respecto a generar este tipo de anuncios y ir midiendo. Yo creo que es bastante temerario en cualquier caso. Sin embargo, igual me quiero quedar como con aquellos aspectos que son positivos. Sin duda que el programa Aeriazo Cero, el poder profundizar eso, para nosotros es un bálsamo dentro también de las municipalidades, aquellos sectores, lugares que están en desuso, que se puedan utilizar también para poder generar proyectos de vivienda y también poder recuperarlo con parques, con plazas. Yo creo que sin duda que el poder facilitar eso para nosotros es algo muy bueno, el también poder extender estos beneficios para la clase media, sin duda que para nosotros nos ayuda mucho. Sin embargo, también está dentro como una lógica de la invisibilización de la pobreza. O sea, yo creo que hay algo como estamos avanzando hacia la clase media, sin embargo, quienes más necesitan hoy día, también como en el tema de los migrantes, tratamos hay como una lógica de ir ocultándolo. Creo que eso es preocupante y por eso es tan importante la labor que ha estado haciendo Techo. Para nosotros igual yo no puedo dejar de mencionar la importancia de el poder tener hoy día con lo que pasa hoy día con los proyectos habitacionales. Uno ve que comités de vivienda que están demorando como en promedio 11 años en poder lograr su solución habitacional. Entonces eso es realmente dramático. O sea, que había un comité allá en Estación Central, La Fe, 14 años. Yo digo, ¿qué nombre más bien puesto? O sea, personas que tuvieron tanto tiempo la espera y en 14 años cambió totalmente la familia. Una mujer hoy día era abuela, tenía nietos y la casa en la cual que están postulando ya no era otra cosa. Y que claro, personas que nunca logran esta solución habitacional. Entonces poder reducir todos esos trámites, tanto de las municipalidades como el Servio, como las distintas instancias, yo creo que eso es algo que es muy necesario. O sea, por lo menos reducirlo a 5 años, yo creo que es algo que es razonable y que tenemos que trabajar todos para eso. Lo último, yo como alcalde de Estación Central no puedo dejar de mencionar que la importancia de poder, yo participé dentro del Consejo Asesor del Plan de Emergencia Habitacional, en este caso que generó el gobierno anterior. Sin embargo, nos preocupa mucho y con la mirada de que la urgencia de poder dar estas soluciones habitacionales, teniendo en cuenta el gran dolor, la gran preocupación y el sueño de muchas personas para poder contar con una vivienda, pero no puede ser esto bajo cualquier costo. El hecho de poder contar hoy día no solamente con una vivienda, sino que se vayan construyendo barrios junto con equipamiento, que no pase lo que pasó en mi comuna, que hoy día necesitamos 3 consultorios, 10 jardines infantiles, más de 7.000 metros cuadrados de área verde, porque se construyó de una manera absolutamente sin nula planificación, se duplica la cantidad de habitantes de la comuna y hoy día este alcalde es el que tiene que estar consiguiéndose el financiamiento para poder contar con este equipamiento. Yo creo que eso es muy importante, de cómo no solamente dar la solución habitacional, sino preocuparse cómo se van a desarrollar estas personas, que cuenten estos niños con lugares donde jugar, lugares donde educarse, que los adultos mayores tengan lugar donde tener prestaciones de salud. Yo creo que eso es muy importante dentro de cualquier proyecto, en este caso de habitacional. Yo me quería hacer cargo de la reflexión que hizo Eugenio, si es que este era un gobierno que estaba como replanteando todo desde incluso la época de la transición. Y yo creo que efectivamente este es un gobierno que está tratando cosas distintas. Que yo creo que es bueno que esté tratando cosas distintas. La gente pidió esto, o sea, la gente estaba cansada de más de lo mismo. Y yo incluso le daría un consejo a los que son de oposición sobre cómo tratar a este gobierno. No soy nadie experto en comunicacional como Eugenio, pero mi consejo sería que no traten de exagerar los rasgos del presidente. ¿Por qué? Porque creo que les juegan en contra a los que lo tratan de criticar. Porque la ciudadanía cuando lo comparan con Nazi o cuando lo comparan con Trump y después ven a un presidente que a la hora de los que hubo no expulsó al día 1 a los 300.000, sino que en realidad hizo un anuncio. No mandó a los militares a dispararle a los gallos al frente. La gente que lo apoyó dice, están puro exagerando. Entonces, creo que le dan más soporte a su base. Cuando escucho a algunos caricaturizar al presidente, le dan a sus defensores, que son muchos, sacó una buena votación, es importante. Estos gallos, compadre, viven ahí, no se dan cuenta, yo sí quiero mano dura, yo sí quiero algo distinto. Entonces, déjense hablar en la burbuja de los que no tienen problema de llegar a la noche a su casa con miedo y no critiquen esfuerzos genuinos, o no genuinos para algunos, pero no lo y yo sí creo al revés, que al gobierno hay que genuinamente, como todo ciudadano, que yo voté por él, hice campaña por él, espero que le vaya muy bien, exigirle resultados, más que anticiparse a caricaturizarlo. Y eso es lo que yo creo que el cambio de gabinete tuvo lo positivo, vio que no funcionaba un par de cosas, el cambio de gabinete más rápido que ha habido, con costo importante, porque encima José Antonio Casa, a quien conozco bastante, es una persona que las emociones le importan. Puede ser muy frío, puede ser muy pragmático, pero no es trivial. Por eso vimos el gesto que hizo cuando se despidió de las dos ministras que fueron cambiadas. Para él no fue fácil emocionalmente, porque es una persona que emocionalmente se conecta.
Además, una persona muy espiritual. Entonces, no es como otros presidentes que a veces son más fríos, vamos cambiando. Entonces, yo lo que sí creo que me hace falta en este gobierno, y lo he planteado internamente, lo digo acá porque este es un espacio social, estamos en techo, en una conversación con techo, es la agenda de la infancia. O sea, y hay un proyecto muy potente, y me junté con la ministra de Educación, que tengo la mejor opinión de ella, y me junté con el director de la JUNAEV, porque hay un proyecto que apoyamos en el gobierno anterior, que fue un gran acuerdo que se construyó entre el Senado, la Cámara de Diputados, el gobierno de Boric, con Marcel y varios otros, muy transversal. Hay una fundación que se llama Fundación Kiri, que lo que hace en el fondo es implementar una ley de $300 millones al año que hace que todos los colegios de ahora en adelante, con esta ley nueva que ya se aprobó, o sea, no hay más plata, no es que necesitamos más plata, las platas están aprobadas, la ley y este gobierno tiene que implementarlo, que es que para que los narcos no nos roben nuestras niñas de 12 años, de 13 años, tengan acceso al deporte, la música y la cultura en los colegios. Porque nosotros no podemos simplemente decirle, oye, compadre, usted sabe que se va a ir a la cárcel si tiene 14 años y si no ofrecemos una alternativa. La jornada escolar completa, cuando se creó, tenía el gran sueño de efectivamente que los niños tuvieran más deporte, más música, más cultura, la orquesta juvenil, el básquetbol. Queríamos a ese entrenador de básquetbol que protegiera a nuestros niños cuando un narco o algún delincuente quisiera robar a nuestros niños. Esa ley ya está aprobada. Entonces este gobierno tiene una tremenda oportunidad de ponerle un contexto profundo a la infancia, de protección social, porque además, como muchas de las familias lo pasan muy mal en Chile, tienen mucha dificultad de llegar a fin de mes, viven en barrios muy, muy hostiles, que ahí tenemos otro problema que el alcalde estoy seguro de estar de acuerdo conmigo, que tenemos en Chile dos Chiles. O sea, hay municipios con ingresos de países europeos y hay municipios con ingresos de países del Congo. O sea, la desigualdad que tenemos territorial, producto del sistema de ingresos municipales que tenemos, es verdad que el Fondo Común Municipal corrige en parte la cosa. Pero yo que soy liberal, y yo sí me encanta que hay desigualdades que son legítimas, cuando alguien tiene talento, le va bien y le refuerza, que tenga más ingresos, yo no tengo problema. Pero ¿por qué tengo que yo tolerar que la desigualdad barrial, que no tiene nada que ver con mi esfuerzo personal, esté estructural en Chile? ¿Por qué yo, que senador de la Araucanía, tengo que tener un alcalde como el de Carahue, compadre, que me llamaba, me decía, Felipe, no tengo recursos para siquiera tener las especificaciones técnicas para postular para el puente? O sea, entonces sí, tengo una comuna como la Vitacura, la Barnechea, que tienen un ingreso que pueden hacer un museo de la moda. Se pueden gastar su ingreso excedente en el Museo de la Moda, Las Condes, en su minuto. Entonces, yo creo que tenemos un tema social ahí y creo que la infancia, a mí, así como los campamentos que creo que han estado ausentes, la infancia es para mí la más importante de las reformas sociales, porque si tenemos igualdad en los niños, la desigualdad que se genera en la adultez tiene un origen legítimo. Si no tenemos igualdad en los niños, la desigualdad te marca la cuna al final. Muchas gracias, muy interesante la conversación. Ahora, para ir cerrando muy rápido, si pudieran ponerle una nota a esta primera cuenta pública, sabiendo que el gobierno lleva poco y que en el fondo son principalmente anuncios lo que se hizo, pero si pudieran ponerle una nota del 1 al 10 a cómo estuvo la cuenta pública, partiendo por aquí por el alcalde Felipe Muñoz. Igual, pues injusto para el presidente, porque igual cuando uno entra al colegio y le hace la prueba de diagnóstico. Pero te hacen una primera Bueno, prueba Pero y esa tiene prueba un de número. diagnóstico te ponen nota porque estás recién partiendo, para ver cómo llegaste. Yo creo que son pocas las cosas que puede rendir cuenta, evidentemente, el presidente. Sin embargo, son grandes anuncios que hace y una hoja de ruta también. Yo creo que era necesaria también por todo este desorden que uno ha logrado apreciar y que todos queremos también que se ordene, sin duda alguna. En este caso, digo yo, el gobierno del presidente acá está íntimamente ligado con el futuro de Estación Central, con temas tan relevantes como la seguridad y como la migración, como ejes centrales que son problemas también de nuestra comuna, así que deseamos que le vaya bien al Ya, no presidente. quiere Por poner supuesto. nota, pero tiene una prueba diagnóstica. ¿Y ese diagnóstico qué dice? Yo creo que uno puede mostrar un poquito más, sin embargo, una prueba de diagnóstico, pues no le pongamos nota, a la otra sí yo creo que hay que ponerle nota, sin duda. Eugenio, Felipe. No, yo de 1 a 10, yo creo lo paso, yo lo pondría entre un 6, 7, Ah, ya. porque considero que, como dijo bien Felipe, él llegó mucho mejor apretrechado a esto, porque hizo los cambios que tenía que hacer antes. Segundo, tuvo un tono que fue cordial, fue amistoso, no fue beligerante, y eso se agradece para el país. Yo creo que hay un esfuerzo por proponer cosas concretas y no cargar, yo creo que exagera en términos de lo dramática que sería la situación del país, exagera con culpar a los gobiernos precedentes de todos los males, pero en todo caso no fue lo agresivo que fue en la campaña.
Lo que yo echo de menos, y en eso quizás discrepe con Felipe, es que yo creo que una responsabilidad del presidente de la República es dialogar con la ciudadanía y dialogar con la oposición. O sea, no nos basta con que nos diga que las cosas están bien, que las cosas van paso a paso, de que vamos avanzando, que tengan tranquilidad. Esa es una infantilización de la ciudadanía. Nosotros queremos razones, motivos, hechos, argumentos. Y para argumentar, sobre todo con una oposición democrática, hay que acoger su argumento, responder a su argumento. No pueden ser descalificados todas sus acciones como política, como debate estéril, como romper la unidad del país, etc. También la democracia se practica en la relación que uno establece con su adversario. Y no puede ser un tipo de relación completamente olímpica, en que hay cosas que no se explican, en que uno dice, pero 2 más 2 presidentes son 4. Le preguntan todos los periodistas, no, yo creo que no está claro que sean 4, son 6, pero presidente, son 4. No, son 6. Y eso va acompañado de una sonrisa. Eso es una superioridad moral que es propia de un rey, ¿ah? O es propia de un confesor, pero no es propia del primer ciudadano de la República, que tiene que responder por sus actos racionalmente. Entonces, a mí, ese tipo de rasgos, francamente, me preocupan y espero que se puedan ir limando en el ejercicio del cargo, que lo vaya, no necesita evitarlo, que parecía que ya le llegó puesto, pero con el ejercicio del cargo y su rudeza, para que la próxima evaluación sea más alta. Con todo lo cual es entre un 6 y un 7. ¿Y tú, Felipe? No, yo creo que esta no es una cuenta pública, porque en el fondo yo me junté con uno de los miembros de su equipo un par de meses antes, que está encargado del tema comunicacional por otra cosa, y le decía, oiga, no cometan el error de tratar de mostrar de que ya hicieron todo porque no existe. Y en eso tal vez sí coincido con Eugenio de que él tiene que... yo sí creo, a diferencia de Eugenio, que esa como simpleza con la cual enfrenta las cosas, lo directo que es, lo frontal, a veces como con una sensación de que se puede hacer todo muy fácil, es una cierta exageración que él probablemente ocupa para mover la máquina en la dirección que él cree que hay que moverla. O sea, como esa radicalidad, se puede hacer todo. Un poquito lo que yo me tocó con mi jefe era Piñera y yo veía algunos elementos de cierta voluntarismo, pongámosle. Y el mover el Estado es más difícil. A mí me tocó ser ministro, me tocó después ser diputado, después ser senador. Y yo lo que sí concuerdo, que yo creo que fue una muy buena cuenta pública, yo creo que superó con creces no abrió un flanco, no abrió el flanco muy importante, cerró el flanco antes, tiene a su gente, o sea, yo veo a todos los parlamentarios de su sector cómo lo apoyan, que eso es súper importante, veo que las críticas del otro lado son bastante predecibles, y lo que sí creo que tiene razón Eugenio es que yo, si estuviera en sus zapatos, le diría, mira, comparte las responsabilidades, porque vivimos en un país donde por el setting que tienen las campañas presidenciales, lo importante que son las campañas presidenciales, incluso yendo para los partidos, piensa tú que Parisi con lo que sacó en sus minutos logró arrastrar a mucha gente. O sea, las campañas presidenciales en Chile ordenan todo lo demás. Es muy fuerte, demasiado fuerte. Pero cuando te toca gobernar, yo recomendaría compartir la pelota, en el sentido de que las responsabilidades, porque es muy difícil que se cumplan todas las promesas. Entonces, cuando tú compartes la pelota, puedes tener mucho más gente que te apoye. Y además que yo creo que la gente votó por él porque estaba cansado, no solamente del gobierno de Boric, que probablemente estaba muy cansado, sino que también de una forma de hacer política muy plana en el último tiempo. Entonces yo creo que muchos de los políticos, que incluso de oposición a él, entendieron ese mensaje. Están buscando los políticos, los senadores, los diputados, los alcaldes, todo, revalidarse también. Entonces, si él logra que el mundo político entero se suba a ese carro, decir, oye, compadre, tenemos una crisis y aquí la gente está choreada con nosotros porque no hemos logrado resolver los problemas estructurales, y hacerlos parte, creo que le podría ir mucho mejor en el largo plazo. En el corto plazo creo que le está funcionando, pero esto es una maratón. Estamos recién partiendo, no llevamos ni 10 minutos del primer tiempo del partido, y yo en eso creo que no infantilizar el mensaje, compartir más la pelota con la izquierda, con la derecha, hacerlo a todos cómplices de lo que estamos haciendo, es un seguro de que es más viable
menos riesgo y mucho más efectivo. Ya, así estamos nosotros llegando también al término de este primer capítulo de que es Bajo un mismo techo. Felipe, te quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. No, muchas gracias por tenerme en cuenta. Un gran abrazo para todos. Felipe Cas también, Eugenio Tironi, muchas gracias. Y Ciudad, la invitación a verlos, ¿no? Sí, pues espero que todos sintonicen este primer capítulo de Bajo un mismo techo, un programa que queremos seguir haciendo como techo para poder conversar sobre temas tan importantes como fue la primera cuenta pública del gobierno de ¿Puedo decir una Felipe última Cas, cosa? Mensaje de cuando me tocó construirme de agua por allá por el año 97, imagínate, se me cayó el carnet firme. Algo que me ayudó mucho de techo es a ser una persona, yo creo, mucho más feliz. Cuando uno se deja de mirar el ombligo y sale hacia afuera y lo hace en equipo, con gente, yo a los jóvenes que tal vez nos están escuchando los invito a que vayan, que se la jueguen. Probablemente con esto no van a solucionar todo el planeta ni todo el mundo, pero van a ser mucho más felices. O sea, incluso desde el punto de vista más personal, de crecimiento personal, Techo es una tremenda escuela. Así que ojalá que tenga larga Muchas vida. gracias. En el curso de la vida. Tremendo. Yo lo creo, Muchas nos gracias. hace muy bien. Sí, bueno, necesitamos ser muchos más, así que hacemos la invitación también a que todos se puedan sumar. Ya, pues lo vemos en el canal de YouTube, en las redes sociales y en el nuevo capítulo que tengamos Bajo un mismo techo. Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Que estén bien. Chao, gracias.